¿Sí se logra ver correctamente la pantalla? Sí, sí se Ya. logra. Adelante. Muchas gracias por bueno, primeramente por la invitación y también gracias a todos los asistentes y buenas noches. El tema que yo les he traído hoy día, ya lo mencionó Jorge, ¿no? Es determinación de las fuentes de sedimento de una cuenca utilizando trazadores isotópicos. Y bueno, ustedes dirán que tiene que ver el sedimento con el agua, ¿no? Con el Día Internacional del Agua, pero es que ambos elementos están muy relacionados y vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña ponencia que básicamente mi intención es más que mostrar tal vez algunos resultados que se están obteniendo en el Perú, es mostrar la técnica, ya que al menos para mí cuando yo vi por primera vez fue algo nuevo, ¿no? Entonces quiero mostrarles y que también conozcan algo más de bueno, temas que no son tan tradicionales a lo que nos enseñan en la universidad. Entonces, primeramente, hablemos sobre la pérdida del suelo en el mundo, ¿no? ¿Qué es la pérdida de suelo? Esto se da mediante la erosión, la cual, la erosión significa la pérdida o la eliminación de las capas superiores del suelo mediante agentes externos que puede ser el agua, el viento, las actividades antrópicas como labranzas o también por retrocesos glaciares. Y bueno, aquí la FAO en el 2019 nos da un dato un poco alarmante, ¿no? En el cual nos menciona que en el 2050 la erosión del suelo provocará una reducción del 10% de la producción de alimentos. ¿Y esto debido a qué? Pues debido a que las tasas de erosión año tras año cada vez se van acelerando y se van incrementando. Entonces la pérdida de suelo cada vez es mucho mayor en el mundo. Entonces, al mismo tiempo también nos da este dato que ellos han estimado que anualmente en el mundo se produce una pérdida de suelo entre 20.000 y 30.000 millones de toneladas por efecto del agua. Entonces, estos datos la verdad que son alarmantes. Recuerdo que el año pasado, me parece, también leía en los datos de la FAO que mencionaban que para tener una idea, ¿no? La pérdida de suelo que se produce en el mundo cada 5 minutos más o menos es proporcional al tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, si nos ponemos a pensar sobre ello, pues la pérdida que se está teniendo año tras año es bastante. ¿Y esto en qué nos afecta? Pues nos afecta de muchas formas, ¿no? Ya que van a empezar a degradarse las cuencas y se va a ir perdiendo materia orgánica de los suelos también. Entonces, ¿qué tipos de erosión existen? Como les mencionaba anteriormente, existe la erosión eólica, que se produce por acción del viento. También tenemos la erosión antrópica, que se produce debido a las actividades de actividades antrópicas, ¿no? Que pueden ser labranza, deforestación, también sobre pastoreo de los suelos y la erosión hídrica, que se produce por efecto del agua. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos una pequeña ladera en la cual ha empezado a llover. Estas gotitas de agua van a impactar en el suelo, provocando el desprendimiento de estas partículas, las cuales por efecto también del agua se van a transportar y se van a localizar y depositar en la parte más baja de la cuenca, ya sea valles, ríos, lagunas, hasta embalses pueden ser, ¿no? Entonces, todos los procesos de erosión, o bueno, todos los tipos de erosión eólica, hídrica, antrópica, cumplen esta línea.
de que se van a desprender las partículas y al final se van a depositar en la parte más baja. Entonces, ¿cuál es el problema cuando ya llega a la parte más baja? Por ejemplo, si es que este sedimento llega a un embalse, es que va a provocar que ese embalse disminuya su capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Como ocurre en Gallito Ciego, Poechos, que estos embalses cada vez se están colmatando y perdiendo su capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, la problemática de este tema, sabemos que la erosión es un proceso natural, ¿no? Entonces, pero hay factores que aceleran estos procesos naturales. Cuando existe mayor cantidad de suelos desnudos en una cuenca, también suelos desnudos y fuertes pendientes, también la actividad humana, ¿no? En los cuales tal vez se realizan cultivos en lugares que no son apropiados, con fuertes pendientes, y también la sobreexplotación de los suelos. Las consecuencias de todas estas actividades, como les comentaba también un poquito anteriormente, va a ser que van a provocar que la capa superior del suelo se vaya degradando. ¿Y esto qué provoca? Pues que este suelo pierda la capacidad de almacenar el agua. Cada vez va a ser mucho menor y se va a producir más escorrentía. Saber de dónde viene este sedimento. ¿De dónde viene este sedimento? Para ello, Diana, dejaste de compartir. No estamos visualizando la presentación. Ya, a ver, perdón, no sé qué pasó. ¿Ahora sí se ve, Jaime? Sí, ahora sí. Ah, ya, no sé qué pasó. Perdón. Entonces, no sé si pudieron ver la parte de cuánto, de la cuantificación del sedimento. Se te perdió el audio, no sé si puedes repetir. Ya, entonces, ante la problemática de la erosión del suelo, les comentaba, ahora vienen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué debemos hacer para nosotros estudiar o saber sobre la problemática respecto al transporte de sedimentos en nuestra cuenca? Entonces, primero sería tal vez cuantificar el sedimento. Para ello, entonces, vamos a estimar la cantidad de transporte de sedimentos que se da en nuestros ríos, o también estimar la tasa de erosión. Como les comentaba, para cada uno de ellos se aplican fórmulas empíricas, pero también se pueden realizar mediante mediciones de campo. Por ejemplo, para el transporte de sedimento se pueden realizar muestreos de sedimento en suspensión o sedimento de fondo, sino que, claro, esto tomaría mayor tiempo que aplicar una fórmula, ¿no? Pero los resultados que se obtienen son resultados más reales. Una vez que ya hemos cuantificado o que hemos estimado, entonces viene la siguiente pregunta, que creo que es muy importante, porque dice, o sea, ¿de dónde viene este sedimento, no? Porque es muy importante cuantificar, pero si no sabemos de dónde viene este sedimento o cuál es la parte que nos está aportando la mayor cantidad de sedimento a nuestros cauces, a nuestro embalse, entonces no vamos a encontrar una solución. Para ello, entonces hoy les muestro la técnica de fingerprinting, que, traducida al español significa huellas dactilares, que básicamente esta técnica utiliza un trazador. Ese trazador no es como cuando hemos escuchado trazadores que tal vez se echa algún componente químico al agua o al sedimento a propósito, no trata de eso, sino que va a utilizar
las características mismas del sedimento ya que se encuentra en campo. Por ejemplo, puede ser la composición geoquímica del sedimento, puede ser la presencia de isótopos radiactivos o también sus características colorimétricas. Esta técnica funciona muy bien para sedimento fino, para sedimento menor a 2 milímetros. ¿Por qué? Porque estas características geoquímicas, isotópicas, colorimétricas se adhieren muy bien a partículas finas, y a partículas gruesas es un poco más complicado que estas características se encuentren y se puedan diferenciar. Entonces, ¿qué nos permite esta técnica? Por ejemplo, en la figura 5 tenemos dos partes o dos fuentes en nuestra cuenca, ¿no? La fuente A y la fuente B. Entonces, esas fuentes vamos a imaginar que están aportando sedimento a nuestro cauce. Al final, en el punto C, nosotros vamos a tener nuestro embalse o nuestro punto de muestreo, en el cual vamos a extraer muestras de sedimento. Y aplicando esta técnica, nosotros vamos a saber cuál de las dos fuentes es la que está aportando mayor cantidad de sedimento, y vamos a saber de dónde proviene la mayor cantidad de sedimento que se va a juntar en el punto C. Entonces, como les comentaba, para ello utilizamos la geoquímica del suelo, isótopos radiactivos, colorimetría y otras técnicas también, XRF. Pero bueno, ahora yo voy a hablar de los isótopos radiactivos. ¿Qué son los isótopos radiactivos, no? Los isótopos son elementos químicos, los cuales pueden ser de origen natural, a las 10, el 7 y el plomo 210, los cuales se originan en la troposfera, en el caso del berilio, mediante la interacción de los rayos cósmicos con el nitrógeno, con el oxígeno y el carbono, el cual mediante las lluvias va a ingresar o va a ser depositado en los suelos. Este berilio se adhiere a las capas superficiales del suelo y tiene un promedio de vida de 53.3 días, que quiere decir que una vez que cae el berilio al suelo, permanece ahí mediante 53.3 días. Al pasar el tiempo va a ir decayendo, o sea, su concentración va a bajar al día hasta que desaparece o vuelve a haber otra lluvia y otra vez se deposita, ¿no? Entonces, eso es respecto al berilio. El plomo también es un isótopo de origen natural, el cual se produce por la desintegración del radio, posteriormente el radón, el cual se va a ir hacia la atmósfera y mediante la lluvia también va a caer hacia los suelos, pero ya no cae como plomo 210, sino como plomo 210 en exceso, y este es el que también se utiliza como trazador. Entonces, estos son los isótopos naturales, y el cesio 137, tal vez escucharon alguna vez de los accidentes nucleares que se produjo en Fukushima, en Chernóbil, y también en pruebas nucleares que se realizaron entre 1954 y 1963, mediante los cuales se liberó cesio 137, ¿no?, hacia la atmósfera, el cual viajó también alrededor de todo el mundo, y también mediante la lluvia decayó fue hacia la superficie y también se adhirió a las partículas. Entonces, estos tres isótopos generalmente son utilizados para estudiar ya sea tasas de erosión o, en el caso que hoy les estoy presentando, también fingerprinting. El berilio 7, por su corta vida, que solamente son aproximadamente 50 días, se utiliza más para analizar procesos cortos. En cambio, el cesio y el plomo, que tienen vida entre 30 y 22 años, se utilizan
para estudiar tasas de erosión y también fingerprinting, ¿no? Son más utilizados cesio y plomo. Entonces, como les comentaba hace un momentito, por ejemplo, imaginemos que esta figura 7 es nuestra cuenca. Nosotros acá abajo tenemos nuestro embalse, en el cual hay sedimento acumulado. Tenemos nosotros cultivo 1, el cultivo 2, la bosque 3, bosque 4, 5 fuentes, ¿no? Nosotros queremos saber cuál de estas fuentes es la que nos está causando problemas y la que está aportando mayor cantidad de sedimento. Entonces, mediante el análisis de estos isótopos, nosotros vamos a analizar la concentración ya sea de cesio y plomo o berilio, ambos también se pueden utilizar, solo uno o los 3 puntos también. Vamos a analizar la concentración de cada uno de ellos en cada una de las fuentes, y luego la concentración de los isótopos en nuestras mezclas. Y después de realizar para ello utilizamos modelos de desmezcla, que básicamente se trata de utilizar estadística, y mediante la cual vamos a determinar cuál es la fuente que está aportando mayor cantidad de sedimento a nuestro embalse. En este caso del ejemplo podemos ver la mayoría de sedimento que se ha aportado en este embalse proviene del cultivo de maíz, ¿no? Y el menor del trigo. Entonces, una especie así de resultados es lo que nosotros vamos a obtener. Les comentaba al inicio, esta técnica, mediante el Instituto Geofísico del Perú, la estamos aplicando en la cuenca Ronquillo, en Cajamarca, en Coechos, en Piura, también en las cuencas de Rangaíca, de Huaraz, pero los resultados que tenemos son todavía resultados preliminares que todavía no han sido publicados, entonces por lo tanto no he podido traerlos ahora, pero bueno, les quiero mostrar acá un caso de estudio de esta cuenca de Francia para ver más o menos de qué trata, ¿no? Entonces podemos ver que en esta cuenca han aplicado solamente el cesio 137. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el cesio en este caso? El cesio nos va a determinar o nos va a diferenciar las fuentes superficiales y las fuentes subsuperficiales. ¿Qué es una fuente superficial? Una fuente superficial corresponde a todas las actividades que están en las capas superiores del suelo, que pueden ser cultivos, pastizales, bosques, mientras que las subsuperficiales corresponden a las capas más bajas del suelo, ¿no? Que están expuestas. Por ejemplo, en este caso vemos el banco de este canal, pueden ser el banco de algún río, o también las cárcavas que están expuestas y son bien profundas. Entonces, ¿cómo nos va a diferenciar el cesio? Como les comentaba, el cesio, después de los accidentes nucleares, fue depositado en las capas del suelo. Entonces, en las capas superiores del suelo, la concentración de cesio va a ser mucho mayor que en las profundas. Entonces, la concentración en las capas superficiales va a ser mayor y la concentración de cesio en las capas superficiales va a ser menor. ¿Por qué? Porque el cesio que penetra hacia las capas subsuperficiales es mucho menor, entonces la concentración va a ser más baja. Y esa diferencia nos va a permitir distinguir ambos tipos de fuentes. Por eso es que en este estudio se aplica de esa manera. Entonces tenemos acá la cuenca del río Loira, ¿no?
Esta es la cuenca en la cual realizan su muestreo. Ya han seleccionado sus fuentes superficiales, que son los puntos negros, y las fuentes subsuperficiales, que son los puntitos rojos. Y sus muestras de mezcla las han tomado en el embalse de Douro, bueno, no sé francés, debe pronunciarse así. Entonces, las muestras de mezcla se tomaron en el embalse, que son estos puntitos celestes. Y al realizar nosotros ese análisis con el cefio, ¿qué vamos a obtener? Vamos a determinar en cada uno de estos puntitos el porcentaje de contribución de las fuentes superficiales y de las fuentes subsuperficiales. Entonces, acá en la siguiente imagen les voy a mostrar, ya vemos los diagramas, ¿no?, en los cuales muestra que el blanco corresponde al aporte de sedimento subsuperficial, o sea, de bancos de ríos, cárcavas, y el color negro corresponde a las fuentes superficiales, que corresponden a cultivos, bosques, pastizales de la cuenca. Entonces, si hacemos un análisis visual, podemos ver que en su mayoría, ¿no?, en este embalse, la mayor cantidad de sedimento que se aporta proviene de las fuentes superficiales. ¿Y qué hacemos nosotros ahora sabiendo que ese sedimento proviene de estas fuentes? Entonces, ya el siguiente paso sería aplicar otros trazadores que nos permitan determinar tal vez exactamente de qué fuente proviene ese sedimento y luego tomar acciones, ¿no?, para reducir esta tasa de erosión, para reducir este aporte de sedimento en esa fuente, aplicando ya sea barreras vivas, haciendo andenes. Bueno, se analiza ya en campo, eso ya corresponde a un manejo de cuenca. Y este tipo de estudios se puede realizar en cualquier tipo de cuenca, ¿no? Tal vez una limitante sea el laboratorio que se necesita, porque para obtener nosotros la concentración de estos isótopos necesitamos un espectrómetro gamma, y en el Perú la única institución que tiene hasta el momento es el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Del Instituto Geofísico del Perú está en proceso de adquirir también un equipo, pero todavía no lo tiene. Pero bueno, como les comento, tal vez a nivel de universidad se pueden realizar convenios con IPEN y poder analizar muestras para realizar estos estudios, ¿no?, con finalidades ya sea de realizar un proyecto o de investigación. Y bueno, ese es el tema que les presenté hoy día. Espero que haya sido algo novedoso e interesante para ustedes. Ahora no sé si tienen alguna duda, me pueden hacer ahora, o también me pueden escribir a mi correo. Muchas gracias.